Amadísimo Señor, Dios Todopoderoso, bendito y alabado seas. Gracias te damos por la oportunidad que nos das nuevamente de reunirnos y también te damos gracias porque podemos escuchar tu palabra en esta mañana. Por favor, te suplicamos que todo cuanto aprendamos el día de hoy sea de mucha edificación para cada uno de nosotros y que lo pongamos en práctica al igual que las enseñanzas que hemos recibido en semanas anteriores de parte de nuestros hermanos. Te lo suplicamos en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, el día de hoy vamos a continuar en el capítulo 37 de Jeremías. Jeremías 37. En la semana anterior, el hermano nos recordaba la importancia de estudiar la palabra de Dios, de orar, ¿verdad? Y el día de hoy también vamos a hablar un poquito acerca de la oración. Vamos a 37, empezando el versículo 1. Y nos dice la escritura: Nabucodonosor, rey de Babilonia, puso como rey de Judá a Sedequías, hijo de Josías, en lugar de Jeconías, hijo de Joacim. Pero ni Sedequías ni sus siervos ni la gente de Judá hicieron caso a las palabras que el Señor había hablado a través del profeta Jeremías. No obstante, el rey Sedequías envió a Jucal, hijo de Selemías, y al sacerdote Sofonías, hijo de Maseías, a decirle al profeta Jeremías: ora por nosotros al Señor nuestro Dios. Es muy interesante. Sedequías no obedecía a Dios, pero sí quería pedirle ayuda. Algo que tal vez ha pasado en tu vida, yo no sé. Algunos hermanos, algunas hermanas dan testimonio que de pronto personas se les acercan y le dicen, ora por mí, yo sé que eres cristiano. O ora por mí, yo sé que Dios te escucha a ti. Yo no sé si a ti te ha pasado que alguien te pide orar por él o por algún familiar, pero no quieren escuchar la palabra de Dios. Quieren que se ore por ellos, pero no quieren escuchar la palabra de Dios. Quieren recibir los favores de Dios, pero no quieren obedecer a Dios. Ora a Dios, pídele por mí, pero no me digas qué hacer. No me digas que tengo que cambiar esto o aquello. No me digas que tengo que dejar mis costumbres o mis tradiciones, nada más ora por mí. Ya anteriormente esto que estamos viendo en el capítulo 37 había sucedido en capítulo 21. Sedequías había solicitado a Jeremías que orara por él. El Señor Jesucristo nos dice: ¿por qué me dicen Señor y no hacen lo que yo les digo? ¿Por qué me dicen Señor y no hacen lo que yo les mando? Al final del versículo 3 dice o manda a decir el rey: ora por nosotros al Señor nuestro Dios. ¿Cómo es posible que este rey le dijera a Dios que era su Dios, que era el Dios del pueblo, si el pueblo no estaba haciendo lo que Dios mandaba? El pueblo no estaba haciendo lo que Dios había dicho a través de Jeremías, a través de Isaías y a través de muchos otros profetas. No habían sido obedientes, pero sí le dicen nuestro Dios o mi Dios. A veces, o tal vez, alguno de nosotros en algún momento hemos actuado así, ¿verdad? Le decimos al Señor, mi Dios. ¿Por qué hacemos eso? No deberíamos hacerlo. Igual muchas personas que le dicen al Señor que es su Dios, pero no le obedecen, no le hacen caso, no lo consideran como Dios. Eso es algo totalmente contradictorio y hasta ridículo, ¿no? ¿Por qué me dicen Señor? ¿Por qué? No deberían. Cuando una persona te pide que ores por él, ¿por qué lo hace? Muy probablemente de alguna manera ellos se dan cuenta que no tienen comunión con Dios. Por lo tanto, Dios no les va a escuchar. Para los que nos han acompañado en algunas reuniones de oración, ¿se han dado cuenta que de pronto a las personas que son inconversas, aunque les invitamos a que nos acompañen, normalmente no les pido que oren? Oramos por ellos, pero no les pido que oren. ¿Por qué?
Porque la misma Escritura nos aclara que de ninguna manera Él va a escuchar la oración del impío, del pecador. Para que tú puedas tener una comunicación con Dios, necesitas tener un canal de comunicación. ¿Cuál es ese canal? Jesucristo. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, una persona que no se ha reconciliado con Dios es enemigo de Dios. Y nosotros en otro tiempo éramos enemigos de Dios. Pero Dios Padre envió a su Hijo Jesucristo para reconciliarnos con Dios el Padre. Por lo tanto, ahora podemos tener esa comunión, esa comunicación, esa oración con Dios. Podemos platicar con Dios de una manera abierta, de una manera hermosa, de una manera amigable, porque Dios es nuestro Padre, también es nuestro amigo, pero no deja de ser nuestro Padre. Es nuestro Señor. Y como un Padre, pero no como los padres de la tierra, que muchas veces nos hablan, para los que somos papás les hablamos y luego ni nos hacen caso. Él está atento, Él está escuchando siempre y está pendiente a las oraciones. El Señor dice en su palabra que Él está pendiente de la oración de los justos. Bueno, en realidad yo no soy justo, pero soy justificado y entonces ya es equivalente a ser justo. Aunque yo no soy justo, aunque yo sigo siendo lamentablemente pecador, por medio de Cristo soy justificado. Y entonces tengo comunión con Dios y tengo la oportunidad de presentarme directamente delante de Dios. Así como dice el Señor, podemos llegar directamente al trono de la gracia para suplicar ayuda en el momento más oportuno, en el momento que más lo necesitamos. Lo encontramos en Hebreos. Entonces, yo puedo venir a Dios en el momento que más lo necesito, pero ¿y el pecador? Lamentablemente, su oración no es escuchada. Entonces, de alguna manera, aunque este rey le dice, nuestro Dios no lo obedece, y él de alguna manera está consciente que no tiene comunión con Dios. La comunión con Dios la tiene Jeremías, no él. Por eso va con Jeremías. Necesita un intermediario, necesita un intercesor. Nosotros también tenemos un intercesor, y es más, no uno, sino dos. A Jesucristo y al Espíritu Santo. La Escritura nos dice que el Espíritu Santo intercede por nosotros en el momento que más lo necesitamos, que el Espíritu Santo intercede por nosotros con palabras que no se pueden expresar de manera humana o en lenguaje humano. Para vosotros que os gusta Reina Valera, dice con gemidos indecibles. Pero bueno, con palabras que no se pueden expresar humanamente. Así se comunica el Espíritu Santo y de pronto dice, lo que este cuate quiere decir es esto. Ah, ok. Y el Señor Jesucristo, por supuesto, también es nuestro intercesor, es nuestro abogado, porque la Escritura dice, porque abogado tenemos delante de Dios a Jesucristo el justo. Y entonces, en aquel tiempo ellos no conocían a Jesucristo, pero de alguna manera sabían que había un enviado de Dios entre ellos, Jeremías, por eso iban con Jeremías. Continuamos en versículo 4. Mientras tanto, Jeremías se movía con total libertad entre la gente, pues todavía no lo habían encarcelado. Por otra parte, el ejército del faraón había salido de Egipto, y cuando los babilonios que estaban sitiando a Jerusalén se enteraron de la noticia, emprendieron la retirada. En aquel tiempo todavía Babilonia no había mandado un ejército tan grande y tan poderoso. Y el ejército de Faraón era mucho más grande que el ejército que Babilonia había mandado. Por lo tanto, los babilonios dicen, bueno, vienen los egipcios, vamos a hacernos a un lado. Y no solo Jeremías estaba en libertad, sino también hasta cierto punto la ciudad por un breve tiempo está en libertad. Entonces, Jeremías todavía está ahí libre porque un poquito más adelante, en cuestión de tiempo, es encarcelado. Lo vamos a ver en este mismo capítulo. La palabra del Señor vino, estamos en 37:6, la palabra del Señor vino al profeta Jeremías. Así dice el Señor, el Dios de Israel, díganle al rey de Judá que los mandó a consultarme. El ejército del faraón que salió para apoyarlos se volverá a Egipto. Los babilonios regresarán
para atacar esta ciudad y la capturarán y la incendiarán. Entonces, como vimos en el versículo anterior, el ejército de Egipto se había retirado. Este ejército vino en ayudas de Sedequías, ya que Sedequías había hecho una alianza con Egipto. Es decir, había traicionado a Nabucodonosor. ¿Quién puso a Sedequías como rey? Nabucodonosor. Y entonces, ¿qué es lo que está haciendo este rey judío? Lo traiciona. Traiciona a aquel que le puso ahí para gobernar como rey. Obviamente lo puso como rey porque sabía que a través de él tendría el tributo. Y entonces, normalmente eso pasaba en muchos lugares en la antigüedad. Un rey cuando venía y conquistaba a otro lugar, y entonces ese reino ya se volvía un imperio, entonces normalmente dejaban en posiciones importantes, principalmente como rey, a un títere, a una marioneta, ¿verdad? Lo mismo pasó unos 600 años después con Herodes. Herodes fue puesto por Roma y Herodes era controlado por los romanos. Esto ha sucedido en la historia, a través de la historia, en muchas ocasiones. Un segundito. Los imperios ponen a reyes que puedan controlar, que puedan manipular. Y aquí traiciona no solo a Nabucodonosor. En realidad, si nosotros nos vamos más profundamente a través de la historia, Sedequías no estaba traicionando a Nabucodonosor únicamente. Estaba traicionando a Dios. Porque Dios había dicho, no regresarán a Egipto, ni tampoco irán a Egipto por ayuda. ¿Y qué es lo que estaba haciendo Sedequías? Desobedeciendo a Dios, porque se fue a Egipto por ayuda. Entonces, vemos a Sedequías haciendo totalmente las cosas al revés. ¿Por qué? Porque desde el principio, cuando vio que venía Nabucodonosor, y aun cuando Nabucodonosor lo nombró rey, lo que él tenía que hacer es no ir a pedir ayuda a Egipto, sino a Dios. Primero a Dios, y ya después, a lo mejor pensar en Egipto, y en el momento que pensaba en Egipto se olvidaba de Egipto porque decía, no, porque Dios dijo que Egipto no. Puedo pedir tal vez ayuda a alguien más, pero no a Egipto. Es más, ni siquiera necesito pedir ayuda a alguien más porque tengo a Dios. No tengo que pedir ayuda de nadie sino de Dios. Pero de la misma manera creo que algunos de nosotros a veces regresamos a nuestra vida pasada. Y regresamos a pedir ayuda con las mismas personas que lo hacíamos antes de conocer a Dios. O las mismas cosas que hacíamos o a lo que recurríamos antes de conocer a Dios. Antes de conocer a Dios, tal vez muchos, asistían ante brujos, hechiceros, iban a que les leyeran la mano, leían los horóscopos, ¿verdad? O tenían un problema y lo primero que hacían es salir corriendo con el compadre, con la comadre, compadre, comadre, présteme un dinero, ¿no? Pero ahora, ¿qué es lo primero que un cristiano debe hacer? Orar, pedir ayuda a Dios. En alguna ocasión un rey en el libro de los Reyes fue a consultar a otros dioses, ¿verdad? Y el Señor se molestó y les dice, ¿por qué vas a consultar a otros dioses? ¿Acaso no hay Dios en Israel? En otra ocasión, otro rey se enferma y va a los médicos. Ahora, ¿Dios tiene algún problema con que nosotros vayamos a un médico? ¿O que tomemos medicina? No, de ninguna manera, pero no es lo primero que tenemos que hacer. Y muchas veces eso es lo primero que lo que hacemos. Nos sentimos mal y lo primero que hacemos es correr al doctor. Cuando lo primero que tenemos que hacer es orar, ya después vas al doctor. Inclusive si te vas a tomar un medicamento, di, Señor, por favor, en tus manos está este medicamento, o si te pones una inyección, ¡pum!
Es lo que normalmente yo hago cuando me toca inyectar a mi esposa, ¿no? Lo primero que hago es, Señor, por favor, que esta medicina le haga bien y que yo no le vaya a hacer mal, ¿verdad? No le vaya yo a poner ahí la aguja chueca y la lastimo, ¿verdad? Orar a Dios. Siempre primero orar a Dios, ya después puede ser cualquier otra cosa. Pero cuando tú pones tus problemas, tus situaciones, tus necesidades en las manos de Dios, lo otro se vuelve lo secundario, no lo primero. Entonces lo primero ya no fue el doctor ni la medicina, lo primero fue Dios. Lo primero no fue a quién le debo dinero. Y a lo mejor debo dinero y tal vez lo primero que hago es salgo corriendo a la casa de empeño o salgo corriendo al banco en vez de primero pedir ayuda a Dios. Decirle, Señor, por favor, que a las personas a las que les debo dinero tengan gracia conmigo y me permitan un poquito más de tiempo para pagar y hablar con las personas. Hablar con aquel que le debes. Eso siempre resulta mejor. No hay mejor ayuda que Dios. Es mejor que la casa de empeño y es mejor que el banco. Es mejor que el doctor. Es mejor que cualquier cosa. Dios. Entonces, qué importante es no regresar a hacer lo mismo que hemos hecho por años y años y años y empezar a hacer las cosas de una manera diferente. Continuamos en versículo 9. Así dice el Señor: no se hagan ilusiones creyendo que los babilonios se van a retirar. Se equivocan. No se van a retirar. Y aunque ustedes derrotaran a todo el ejército de Babilonio y solo quedaran en su campamento algunos hombres heridos, estos se levantarían e incendiarían esta ciudad. El pueblo de Judá se olvidó, o mejor dicho, no hizo caso, o las dos cosas combinadas. No hizo caso a la palabra de Dios que les dijo a través del profeta: ríndanse ante los babilonios. Dios les dijo: ríndanse ante los babilonios. Porque esto venía de parte de Dios. El que los babilonios vinieran a Judá ya había sido determinado. Y lo que tenían que hacer ellos era darse por vencidos, vencerse, rendirse. Aceptar ¿qué? La corrección de Dios. Aceptar el castigo de Dios. ¿Cuántas veces no hemos escuchado de personas que dicen: es que Dios no castiga? Pues no sé a qué Dios conoces, pero ese no es el Dios de la Biblia. Por supuesto que Dios castiga. Ahora, no como nosotros, que de cualquier cosa nos enfurecemos y a la primera de cambio nos enojamos y nos vamos sobres. No, Dios es tardo para la ira y grande en misericordia. No a la primera te da tu zape. Pero cuando ya le acumulas muchas, dice: bueno, ya estuvo bien, o ya basta. Te mereces un castigo. Eso es lo que había pasado con el pueblo de Israel. Habían colmado la paciencia de Dios. Dios es paciente, pero lo colmaron. Se pasaron de la raya. Y entonces Dios les tenía que poner un alto. ¿A través de quién? De Babilonia. Por eso es que Dios les mandó a decir a través del profeta: ríndanse ante Babilonia. No lo quisieron hacer. Esto venía de parte de Dios. ¿Qué es lo que tenían que hacer ellos? Clamar por misericordia, recordarle a Dios las misericordias que Él tiene. Decirle: Señor, por favor, ten misericordia de nosotros. Si nos vas a golpear, pues que no sea tan duro, que sea suavecito, ¿verdad? Si me vas a dar 10, pues nomás que sean 3. Señor, que sea leve el castigo. Pero, ¿qué es lo que hicieron? Se endurecen, piden ayuda a Egipto. En vez de clamar a Dios, quisieron resolver las cosas por sus fuerzas, por su inteligencia, por su sabiduría. Y esto es necio. El Señor nos dice, a través de Salomón,
confía en el Señor y no en tu propia prudencia, y Él enderezará tus caminos si los reconoces. Eso lo encontramos en el libro de Proverbios. Pero ellos hicieron exactamente lo contrario. No confiaron en el Señor, sino que confiaron en su inteligencia, en su prudencia, en el poderío militar de Egipto. Y ya que esto venía de Dios, no se iba a detener. Por eso el castigo no se iba a detener, porque Dios lo había decretado. Él ya había dicho qué es lo que iba a suceder. Y como ya lo he comentado en otras ocasiones, el peor enemigo que puedes tener no es el de los abonos chiquitos, ¿verdad? No es el abonero, no. Ni tampoco el de la casa de empeño, no es el banco, ni tampoco el diablo. El peor enemigo que una persona puede tener es Dios. Es verdad. Los de Coppel son rudos, ¿verdad? Los de Electra, ¿verdad? De los pagos chicos son rudos. Los del banco son rudos. El diablo es poderoso. Pero el diablo no es todopoderoso. Dios sí. Dios es todopoderoso. Nadie puede levantar la mano en contra de Dios y salirse con la suya. Y esto es lo que había hecho el pueblo de Israel. Levantaron la mano en contra de Dios. Nunca así. Eso es bien importante que nosotros lo aprendamos. Por eso es que nosotros normalmente les decimos, eso se aprende desde casa. Un niño, un joven nunca tiene que levantar la mano a su padre. Nunca. Eso es lo peor que puede hacer un joven o un niño. ¿Saben qué es lo que dijo el Señor nuestro Dios? Si a un jovencito se le ocurría hacer eso, mátenlo a pedradas. Porque si ni siquiera tiene respeto por su padre que ve en la tierra, menos por Dios. No puede decir, ay, a mi papá no lo respeto, pero a Dios sí. No, mentira. ¿Qué es lo que dice Dios? Porque si no amas a quien tú ves aquí en la tierra, menos a Dios. De la misma manera, si tú no puedes respetar a tu padre de aquí en la tierra, menos respetas a Dios. Eres un mentiroso. Nunca se te ocurra levantar la mano en contra de tu padre, menos en contra de Dios. En fin, Dios es ¿quién? Todopoderoso. Dios ya había decretado que iba a pasar esto. ¿Y qué es lo que dice Dios? Aunque quedaran unos poquitos heridos y ya sin fuerza, de todas maneras iban a incendiar esta ciudad. ¿Por qué no creerle a Dios? Había que recordar que el ser humano tiene la tendencia a ser de muy mala memoria. Normalmente se nos dice que la persona que no aprende de su historia está condenado a la derrota, al fracaso. En este país, y no solo en muchos países el ser humano tiene esa tendencia a no aprender de sus errores. No aprendemos de nuestros errores. Me ha pasado, de pronto cometes un error, no corriges y para la otra es peor. Y no aprendes, y de entonces la que sigue es peor, y entonces dices, Señor, pero ¿cómo eres burro? ¿Por qué no aprendes? ¿Por qué no entiendes? ¿Por qué te tengo que poner un freno como si fueras un caballo o un burro para que te detengas? Porque a veces no te detienes, eso también está en el libro de Proverbios. Dice, no seas como el caballo, como el mulo sin entendimiento que se te tiene que poner un freno para que te pares, para que te calmes. ¿A qué me refiero con esto de que el pueblo de Israel se olvidó de su historia? Cuando ellos salieron de Egipto a la tierra prometida, nosotros encontramos esto en el libro de Jueces y también después en el libro de Reyes, en el libro de Josué. ¿Quién peleó las batallas por Israel? Dios. Siempre que Israel quería pelear por su propia fuerza, perdía. Pero siempre que Dios peleaba por ellos, ganaban. Vemos en muchas ocasiones en las cuales Dios mostró su poder ante enemigos. Me recuerdo en alguna ocasión con Gedeón en el libro de Jueces, ¿verdad? Que venía con un ejército ahí más o menos y le dice Dios, son muchos. Y iban a pelear con otro ejército muchísimo más grande que ellos y Dios les dice, son muchos. Y lo pasan como a la tercera parte y Dios dice, son muchos. Hasta que se quedan con unos poquitos, dice Dios, pues ahora sí, vámonos. ¿Por qué? Porque Dios quiere quedar claro en el pueblo de Israel, que quedara claro que Dios es el que pelea.
y que Dios es el Todopoderoso, y entonces con esos poquitos ganaron. Es más, la Escritura dice que ellos ni siquiera tuvieron que sacar la espada. Los enemigos se mataron entre ellos y hubo una gran victoria para el pueblo de Israel. Los enemigos se mataron entre ellos. Entonces, ¿acaso el pueblo de Israel se le olvida, más bien, cómo se le olvida que Dios puede ganar aún sin ningún ejército? ¿Qué es lo que dice Dios en el libro más antiguo de la Biblia, Job? Que Dios tiene el poder y el control sobre todo el universo y sobre todo el mundo. Dios dice en el libro de Job que Él guardó el granizo para el tiempo de la batalla. A lo mejor nunca te has preguntado por qué graniza o por qué hay granizos tan grandes. Dios tiene un propósito. Imagínate, estás ahí en una guerra y de pronto empieza no solo a llover, sino a granizar. Estás tal vez, a propósito del 19 de septiembre, ¿verdad? Estás tal vez en una batalla y de pronto empieza a temblar. Y entonces dices, ¡ay, mamachita! Dios puede hacer eso, claro, en medio de una batalla. Y lo ha hecho. Dios en el libro del Apocalipsis nos dice que sus enemigos se los va a tragar. ¿Cuándo hizo eso? En el libro de Números. Una persona se rebeló en contra de Dios y la tierra se abrió. Obviamente para que la tierra se abra, pues tiembla. Hubo un temblor, se abre la tierra, ¡pum!, se los tragó vivos. ¿Dios necesitará un ejército? No, de ninguna manera. Por eso es que el Señor dice, aunque quedaran poquitos, de todas maneras, con esos, y es más, con uno. ¿Cuántas veces no Dios demostró que un solo hombre del mismo Israel derrotó a tantos? A tantos. Tenemos, por ejemplo, a David y a los valientes. Y se nos narra cómo derrotaron a un montón, a cientos de personas. Uno de ellos con una quijada de un buey se nos dice que mató a cientos de personas. Un solo hombre. Por eso es que el Señor dice, aunque quedaran poquitos y aunque estuvieran heridos, de todas maneras yo puedo mandarlos y destruir toda esta ciudad e incendiarla. Continuamos en Jeremías 37. Cuando por causa de la incursión del ejército del faraón, el ejército de Babilonia se retiró de Jerusalén, Jeremías quiso trasladarse de Jerusalén al territorio de Benjamín para tomar posesión de una herencia. Pero al llegar a la puerta de Benjamín, un capitán de la guardia llamado Irías, hijo de Selemías y nieto de Hananías, detuvo al profeta Jeremías y lo acusó. Estás por pasarte a los babilonios. Muy posiblemente un familiar de Jeremías había muerto. Y entonces Jeremías quiso aprovechar esta oportunidad para ir a reclamar la herencia, o bien tomar posesión de una herencia de un familiar que ya hacía tiempo había fallecido. Y también muy posiblemente quiso aprovechar para salir de Jerusalén. A final de cuentas en Jerusalén ni caso le hacían. No lo tomaban en cuenta. Había mucho desorden. Y entonces dice, pues mejor me voy al campo, ¿verdad?, que aquí en la ciudad. Aunque no había smog, pero de todas maneras, como todas las ciudades era mucha bulla y mucho relajo y mucho desorden. Entonces, muchas personas a veces dicen eso, ay, ya me quiero ir mejor al pueblito, a un lugar calmado y tranquilo, ¿verdad? A un lugar donde no tenga que ponerme mi mascarita de protección, ¿verdad? Porque pues yo vivo acá y el vecino vive hasta como 1 kilómetro de distancia y entonces no traigo que traer acá la cosa esta. Algo así quiso hacer Jeremías. Mejor me voy allá donde no me tenga que poner la mascarita NK95 y la de 3 capas. Porque aquí el bicho está feo. Pero ahora que pretende hacer esto, lo toman por un desertor, por un traidor. Jeremías respondió, versículo 14, mentira, no voy a pasarme a los babilonios. Pero Irías no le hizo caso, sino que lo detuvo y lo llevó ante los jefes. Estos
estaban enfurecidos contra Jeremías, así que luego de golpearlo lo encarcelaron en la casa del cronista Jonatán, ya que le había convertido en prisión. Así, Jeremías fue encarcelado en un calabozo subterráneo, donde permaneció mucho tiempo. A pesar de que él apeló a su inocencia, los jefes lo golpearon, lo encarcelaron. Durante ese tiempo en el que Jeremías estuvo encarcelado, que no fue 1 ni 2 días, fueron varios, los babilonios vinieron y atacaron la ciudad. Fue durante ese tiempo de encarcelamiento. Versículo 17, el rey Sedequías mandó que trajeran a Jeremías al palacio y allí le preguntó en secreto, ¿has recibido alguna palabra del Señor? Sí, respondió Jeremías, su majestad será entregado en manos del rey de Babilonia. El rey lo trajo en secreto. Ya que no se veía bien que un rey hablara con un desertor, con alguien que se podía considerar un traidor. Además, era vergonzoso que el rey hablara con él, porque estaba pidiendo consejo de aquel a quien públicamente no le hacía caso. Estaba recurriendo para ver si Jeremías había orado por él. Así como diciendo, ¿qué pasó? ¿Sí oraste por mí? ¿Sí le pediste a Dios por mi favor? Ojalá que la noticia de Dios fuera diferente. Ahora, me parece muy interesante cómo a veces alguno o algunos de nosotros seguimos haciendo lo mismo, y queremos que las cosas resulten diferente. ¿Cómo van a resultar las cosas de manera diferente si seguimos haciendo lo mismo? ¿Quieres que tu vida sea diferente? ¿Quieres obtener resultados diferentes en el trabajo, en la casa, con tu familia, con tus hijos, con tu esposa? Haz algo diferente, haz algo nuevo, haz algo mejor. ¿Tú esperas que a pesar de tu necedad Dios haga algo diferente? ¿No? ¿Tú sigues pecando y pecando y pecando y quieres que Dios cambie de parecer? Señor, por favor, ayúdame, pero sigo peca y peca y peca y peca. Señor, ayúdame y sigo pecando y pecando y pecando. Señor, ayúdame. No. Hay una enseñanza muy importante que tenemos que aprender respecto de Dios. Siempre Dios actúa en consecuencia. Siempre Dios actúa en consecuencia. Nosotros encontramos en el libro de Jonás, que Jonás viene y hace una predicación que ni siquiera es la gran cosa, pero los habitantes de Nínive se arrepienten y entonces Dios no destruye la ciudad. Dios ya había determinado la ciudad, pero si la ciudad se arrepiente, dice el Señor, no hay razón de destruirla, ya se arrepintieron. De la misma manera, una persona tal vez le puede decir a su hijo, mira, te voy a dar un zape si no cambias. O si no dejas de hacer esto. El niño o el joven lo deja de hacer, entonces la pregunta es ¿para qué le damos el zape? Ya no es necesario, porque ya cambió, ya no está haciendo lo malo, ya no está haciendo lo incorrecto, ya corrigió su manera de ser. Pero, si tú no te arrepientes, si tú no cambias, ¿cómo quieres que Dios cambie de parecer? Yo no cambio, pero sí quiero que Dios cambie. Eso es incongruente. No, si yo no cambio, ¿cómo quiero que Dios me trate diferente? Jeremías había sido llamado por Dios para derribar y plantar. Y eso es lo que hace. Jeremías está cumpliendo con la misión que Dios le encargó. Y no por estar frente a un rey se achica. O se achicopala, ¿no? Así como decimos acá en el pueblo. ¿No?
No por estar ahora frente al rey va a hacer lo mismo que hacían los falsos profetas, a quedar bien con el rey, ¿verdad? No va a dar una palabra de ánimo o de consuelo a este rey o algo diferente de lo que Dios mandó a decir, tan solo por quedar bien, tan solo tal vez para que no lo mandaran de regreso a la cárcel. Dice la Escritura, pues si sufres por hacer el bien, eso es aprobado delante de Dios. Y Jeremías está sufriendo por hacer el bien. Jeremías está haciendo lo correcto y de todas maneras está sufriendo. No falta el que de pronto dice, pero ¿y por qué sufro? ¿Por qué padezco esto? Si ya me estoy portando bien. Qué bueno. Qué bueno que te estás portando bien. ¿Sufres? Bueno, eso es aprobado delante de Dios. Eso te merece una medalla, un premio delante de Dios. Hice todo lo correcto en el trabajo y me corrieron. Qué bueno que hiciste todo lo correcto, diría Dios. Qué bueno que eres diferente, qué bueno que no eres como los demás. Qué bueno que no haces trampa, que no haces tranza, qué bueno, qué excelente. Eso delante de mí, mira, estrellita, palomita, cuando llegues aquí te voy a dar tus estrellas y tus medallas. Ojalá que muchos de nosotros, que todos tengamos muchas medallas, muchas estrellitas cuando lleguemos allá a la presencia de Dios. Pero no que cuando lleguemos allá se nos diga, siervo malo y negligente, no hiciste nada con todo lo que te di. No hiciste nada, no serviste de nada, eres un bueno para nada. Es importante saber también que la palabra de Dios es firme. Dios cumple sus promesas, Dios es fiel. ¿Cuántas veces no decimos, Dios es fiel? Y muchos, amén, amén, amén. Bueno, pues Dios es fiel tanto en cuando te dice que te va bien como cuando diga Él que te va a ir mal. Si Dios determina que alguno de nosotros nos va a ir mal, nos va a ir mal. ¿Y qué diremos cuando venga la calamidad? Tendremos que decir lo mismo que aquel hombre queda perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Sí saben quién es, no? Si no, pues entonces debes ver más box. No es cierto, debes leer más tu Biblia y dejar de ver el box. Job, se dice de esto de Job 2 veces. Este hombre temeroso y recto, hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, dijo, ¿por qué hemos de recibir de Dios lo bueno y no lo malo? En otra parte de la Escritura dice el profeta, ¿habrá acaso algún mal que Dios no haya determinado? Pero el cristiano bebé, el cristiano ignorante, el cristiano que no lee la Biblia, que dice, eso fue del enemigo de Dios. Ignorante. No. ¿Habrá algún mal que Dios no haya permitido? Dios, el Todopoderoso, el Rey del universo. Y me dirán, es que el enemigo gobierna la tierra, sí, pero Dios es el universo. Y la tierra está dentro del universo que Dios gobierna. Dios cumple sus promesas, todas, tanto las que son para bien como las que son para mal. Y si te está pasando algo que es desagradable para ti, lo primero que tienes que preguntarte es, ¿amo a Dios? ¿Verdaderamente amo a Dios? Algunas personas solamente dicen que aman a Dios cuando les va bien. Pero en todo tiempo lo primero que te tienes que preguntar cuando las cosas no van como a ti te gustan es, ¿amo a Dios? ¿Y por qué te digo que tienes que preguntarte, ¿amo a Dios? Porque Dios dice en su palabra y yo le creo. Porque todas las cosas son para el bien de aquellos que lo aman. Así es que si yo lo amo, me guste o no me guste lo que me está pasando, es para mi bien. Me guste o no me gusta la pandemia, es para mi bien. Y para todos aquellos que lo aman. Para los que no lo aman, pues por supuesto se quejan, pero de todas maneras de todo se quejan. Conozco a mucha gente que de todo se queja.
Me recuerdo en alguna ocasión que dirigía a nuestro hermano Andrés, de aquel fulano, y no me sé toda la historia, así es de que no la voy a platicar bien. Del fulanito que tenía las 99 monedas y quería las 100, ¿no? Y no estaba contento porque no tenía las 100, entonces tiene un coche y siempre se queja porque quiere otro mejor, ¿verdad? Y tiene una casa y siempre se queja porque quiere otra mejor. Y siempre queremos algo mejor, pero no nos sentamos a disfrutar lo que ya tenemos, que es lo que deberíamos hacer. Disfrutar y agradecer a Dios. Continuamos en versículo 18. A su vez Jeremías le preguntó al rey Sedequías: ¿qué crimen he cometido contra su majestad o contra sus ministros de este pueblo para que me hayan encarcelado? Es interesante porque lo primero que hace Jeremías no es decir los que me mandaron a encarcelar son malos, ellos deberían ser golpeados, ellos deberían ser encarcelados, no se queja, no desea el mal a los enemigos, simplemente pregunta: ¿qué hice yo de malo? ¿Qué hice en contra de usted? ¿Qué hice en contra de los ministros de pueblo? ¿Qué hice? Solamente pregunta: ¿por qué? O sea, díganme por qué, que alguien me explique. Y le pregunta otra cosa: ¿dónde están sus profetas, los que profetizaban que el rey de Babilonia no los atacaría ni a ustedes ni a este país? ¿Dónde están? ¿Qué es lo que hacían los falsos profetas en el tiempo de Jeremías? Lo mismo que el día de hoy. ¿Qué es lo que dicen? Yo declaro que esta pandemia, no hay pandemia. Yo declaro que no hay enfermedad. Yo declaro que no tienes deuda. Yo declaro que tu papá mañana se sana. Yo declaro que tu deuda cancelada. Yo declaro que... ¿Dónde están sus profetas? ¿Dónde están? Les he comentado, cuando salí de mi trabajo anterior al nuevo, un fulano de la disque Sociedad de Apóstoles y Profetas de México dijo: el próximo año Dios va a derramar bendición y el país va a estar mejor que ahora. Hubo una crisis económica bien dura en ese tiempo, cuando pasé de mi trabajo anterior al que tengo ahora. Y digo: ¿dónde está su falso profeta de avaro de la Sociedad de Apóstoles y Profetas que dijo que el país iba a estar mejor? Está peor. ¿Dónde está? ¿Dónde están? Inclusive el mismo Señor dice que este mundo no va para mejor, va para peor. ¿De qué nos sorprendemos? ¿De qué te sorprendes? Si está en la Biblia, que este mundo se desgasta, que el mundo es corrupto, que toda la creación gime esperando que todo este mundo sea redimido del pecado. Es más, nuestro cuerpo también espera ser redimido, porque aunque nuestro espíritu ya es salvado, vivimos en un cuerpo pecaminoso, en un cuerpo de carne pecaminoso, y también gemimos. Yo también, yo quisiera dejar de pecar. ¿Y sabes cuándo voy a dejar de pecar? Cuando me muera. ¿Quieres dejar de pecar? Pues cuando te mueras te vas a dejar de pecar. No hay de otra. Es la única solución al pecado, la muerte. ¿Ahora quiero que se mueran? Sí, por supuesto. Y eso es lo que dice el Señor en la Biblia: considérense muertos al pecado. Muéranse al pecado y vivan para Dios. Es la única manera de no pecar, estar muertos. Pero ahora, estamos en Jeremías 37:20, pero ahora ruego a su majestad me preste atención. Le pido no me mande de vuelta a la casa del cronista Jonatán, no sea que yo muera allí. Entonces el rey Sedequías ordenó que pusieran a Jeremías en el patio de la guardia y que
mientras hubiera pan en la ciudad, todos los días le dieran una porción del pan horneado en la calle de los panaderos. Así fue como Jeremías permaneció en el patio de la guardia. Entonces, ¿por qué Jeremías dice esto? Jeremías estaba en un sótano, encerrado. Venían los babilonios, iban a incendiar ahí la ciudad, iban a matar a medio mundo. ¿Sabes qué iba a pasar con Jeremías ahí encerrado en el sótano? ¿Quién se iba a acordar de él? Pues ahí se iba a morir en el sótano, ¿verdad? Porque ni modo que dijeran, ay, aquí hay un encerradito, vamos. No. Si mataban al Jonatán, y que lo iban a hacer, ¿verdad? Y a los que lo cuidaban, pobre Jeremías iba a quedar ahí encerrado en un lugar húmedo, porque los calabozos no son como los de ahora, ¿verdad? Un lugar húmedo, feo, ahí encerrado, y se iba a morir de hambre, porque los que lo alimentaban, o lo poco que las migajas que le daban ahí de pan, pues ya no iba a haber quién. Entonces dijo, Señor, ahí vienen y van a matar a estos, pues que me dejen por lo menos aquí respirar un poquito de aire. Y el rey no lo deja en libertad, lo pudo haber dejado en libertad porque él era el rey. Pero vemos que este rey es falto de valor, no tenía valor. No tenía valor para dejarlo en libertad, pero tampoco tenía el valor ni siquiera de hablar con él abiertamente, sino que habló secretamente con él. Pero bueno, por lo menos, lo dejó estar en el patio, ¿verdad? En el patio de la guardia, que no era un patio pequeño. Y que le dieran pan horneado, pan fresquecito todos los días. Bueno. Es un rey sin valor para hacer lo correcto, pero de pronto como que hace algo medio bueno. En fin, qué tremendo capítulo, ¿verdad? Muchas cosas aprendemos de Dios el día de hoy, de este pasaje. Y vamos a recordar bien brevemente. Primeramente, es importante entender que no es posible que una persona diga que Dios es su Señor y no le obedezca. Qué importante es tener comunión con Dios. Es importante también no regresar a pedir ayuda o no regresar a nuestras viejas costumbres, viejas tradiciones, a pedir ayuda a las personas o cosas, o poner nuestra esperanza en lo que antes poníamos nuestra esperanza. Nuestra esperanza, nuestra fe tiene que estar ahora en Dios. En Dios. También es importante saber que tú debes estar dispuesto a hacer lo bueno siempre, y esto posiblemente te lleve a sufrir, a tener algún problema. Pero no te angusties, no te preocupes, porque el Señor dice que es mejor sufrir aun cuando se esté haciendo lo bueno, o mejor dicho, debemos hacer lo bueno aun cuando esto nos pueda llevar a sufrir. Y finalmente, debemos tener cuidado de no escuchar de falsos profetas, de falsas enseñanzas, de falsas doctrinas, de filosofía de este mundo. Debemos tener cuidado de no ser engañados. Debemos tener cuidado de no dejarnos llevar por falsas sutilezas, como dice la Escritura, por todo viento de doctrina, por toda enseñanza. Y también recordar que si Dios ha determinado, que si Dios ha decretado para ti algún mal, se hará. Pero de la misma manera, si Dios ha decretado para ti algún bien, alguna bendición, de la misma manera se hará. Porque Dios es fiel, porque Dios cumple sus promesas. Nosotros creemos que Dios es fiel. Nosotros creemos que Dios cumple sus promesas. Pues escrito está que el Cristo
morirá. Y eso sucedió. Escrito está, el Cristo resucitará al tercer día, y eso sucedió. Y fue visto de muchos. Entonces nosotros tenemos a un Dios fiel, a un Dios que cumple su palabra, a un Dios que cumple sus promesas, y hay muchas promesas hermosas y maravillosas en la Biblia, en su palabra. Así es de que la invitación es para que conozcas al Dios de la Biblia, al Dios de verdad, que conozcas su palabra y que aceptes su voluntad cualquiera que sea. Si estás en una dificultad causada por tu propio pecado, pide perdón a Dios, humíllate delante del Señor, clama por su misericordia, clama por su gracia y espera en ella. Vamos a orar. Amadísimo Señor, bendito seas, gracias te damos por tu palabra, gracias te damos también, Señor, por todo lo que tú nos enseñas a través del profeta Jeremías. Te queremos, por favor, suplicar, Señor nuestro, que nos ayudes a cada uno de nosotros a hacer tu voluntad en esta tierra. Entre tanto, tú nos llamas a tu presencia, Señor. Te suplicamos también, amado Padre, por aquellas personas que al día de hoy no te han aceptado como único Señor, Dios y Salvador, para que tengas misericordia de ellos y les salves. Te suplicamos, amado Padre, que nos ayudes a no volver a nuestras viejas costumbres, a nuestras viejas tradiciones, que nos ayudes a no recurrir a todas aquellas cosas a las que recurríamos antes de conocerte y de aceptarte, Señor. Ayúdanos, por favor, a llevar una vida transformada, cambiada, Señor, para que podamos comprobar tu buena voluntad, que es agradable y perfecta. Te suplicamos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.